Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde Epigmenio Ibarra aparece en pleno programa del mismísimo Ciro Gómez Leiva, y a él y a su a su alumno les dice que pues prácticamente es la sentencia en los paniaguados de Va por México, ya que les advierte que se vienen tiempos muy oscuros para la oposición, ya que la derecha ya no tiene opción. Así es, increíble pero cierto. Yo creo que esto los va a poner furiosos, ya que ellos piensan que tienen futuro para hacia lo demás. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y qué nos dice el buen Epigmenio Ibarra, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Damos la bienvenida a Epigmenio Ibarra. Señor, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, pues hoy sé que hay varios temas porque le quiero pedir su opinión sobre todo este acelere, si quieren, el segundo bloque del tema del Senado, que se está poniendo sabroso, ¿no? Porque usted ha dicho antes, pues el PRI ya es un partido en desaparición, el PRI tendría que desaparecer, y parece que la sacudida que le dieron la semana pasada a Alejandro Moreno, pues no sé si es para desaparecerlo, pero fue para acercarlo a Morena, y lo que está pasando en el Senado sí es como para terminar de romper el bloque, pero si le parece eso lo dejamos en el segundo bloque, ¿no? El tema es el invierno del descontento. Insiste usted en la preocupación sobre algún grupo pegado a medios de comunicación, ruidoso, contrario al partido en el poder, al presidente, generando discordia. ¿Lo entendí bien? Lo que hablo es, cito la frase de Shakespeare, sí, del invierno de nuestro descontento, que después retoma Steinbeck, pero le pongo el invierno de su descontento. Correcto. Y parto de un principio. Nunca un presidente había llegado al cuarto año de gobierno con este nivel de aprobación. Lo dice. Además, sobre el 55%, 57%. Y varía según las encuestas. Y además, en medio con una pandemia, una guerra y una crisis económica global de por medio. Eso es insólito. Habla de un fenómeno que la derecha se rehúsa a comprender. Nunca un partido, desde que se fracturó el sistema, digamos desde 1994, un partido en el gobierno había llegado con tal nivel de aceptación como Morena. Y nunca un partido había tenido un crecimiento expansivo como Morena en solo 5 años. 22 gobernaturas, 505 de los 2,000 y pico de municipios. 19 legislaturas. 19 legislaturas locales. Eso es apabullante. Y luego, por otro lado, está el otro factor. Se aproximan las elecciones, aunque están lejos, ya están cerca. Estado de México y Coahuila. No, las presidenciales. Las federales del 24. Ya Okay. López Obrador abrió el juego temprano. Con los precandidatos. Con los precandidatos. Y resulta que esto desnudó a la derecha. Tiene la izquierda, tiene el partido en el poder. Una precandidata y 2 precandidatos muy fuertes, que tienen prestigio, experiencia, amplio reconocimiento ciudadano y que ganan prácticamente todas las encuestas. Por tanto, los meses que vienen para la derecha serán oscuros, difíciles, porque tuvo 4 años para reflexionar sobre su derrota, hacer cambios, ajustar su estrategia, y perdió miserablemente el tiempo. Y tanto que terminó siendo cooptada por un empresario, se volvió un negocio. Claudio X González. Claudio X González la coopta, la vuelve su negocio, los presidentes de los partidos, sus empleados, y empieza a operar con este Va por México que ya fue. Está muy debilitado, si no es que ya desapareció. Y hace que los partidos, como el PRI y el PRD, se difuminen por completo su programa político y se asimilen a esa derecha que vive aferrada al pasado, a un pasado al que solamente ellos quieren volver, idealizándolo, y muy resentida. ¿Qué tienen?
No tienen hombres ni mujeres que defiendan ideas y programas que tampoco tienen, pero sí tienen mucha plata y mucha rabia. El problema es que con esas dos cosas hoy no se ganan elecciones. Ya no. No les alcanza. Y lo que veremos, me temo, lo que ya estamos viendo, es la calumnia, la mentira, el odio, las campañas de desprestigio, las noticias falsas. Y veremos una unidad entre los sectores más rapaces de la oligarquía y los líderes de opinión más influyentes del país. Esa será la primera línea de combate. Escuchándolo con atención y después de sí, ahora sí que sí a todo lo que ha dicho, por supuesto, el crecimiento exponencial de Morena, el proyecto, con todas las preocupaciones que tiene la ciudadanía, ¿no? Porque si bien tiene una aceptación alta el presidente, el partido político, las proyecciones son buenas, hay preocupaciones sociales que en general pues son sensibles, ¿no? El tema de la corrupción, sin duda, que no es algo que hayan podido sacudirse, el tema de la inseguridad y, por supuesto, lo económico, que es consecuencia de otros factores, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la preocupación de que este grupo minoritario sea o pueda llegar a ser tan representativo para la sociedad? ¿No le estaría usted dando demasiado peso a algo que no es tan importante entonces? Lo que yo sostengo es que este grupo tiene la capacidad de generar un ruido muy pernicioso, porque la mentira es disolvente, porque la calumnia es corrosiva, porque no importa, no es tan fuerte el presidente. Sí, incluso, y sobre todo porque crea un clima de malestar y genera en esa minoría cosas reactivas muy profundas. Esa es la raíz del neofascismo, por ejemplo. No hablamos, es el malestar de unos cuantos, el malestar profundo de unos cuantos, que hace daño a la sociedad entera. Es un factor de descomposición de la democracia, el germen de descomposición de la democracia. Se van a estrellar y por eso digo que será de su descontento. Correcto. Pero entonces, ¿qué hacer con la gente que auténticamente puede no estar de acuerdo con el resultado de su voto, con su presidente, con su economía? ¿Qué hacer con ellos? Que se opongan con medios democráticos, que presenten ideas y propuestas, que no caigan en la calumnia, que tenemos a una minoría que comulga con ruedas de molino. Todo lo que le dicen los líderes de opinión se lo cree. Una minoría. Y eso alimenta su odio. Y en lugar de analizar serenamente qué pasó, por qué perdieron, siguen pensando que este país era Suiza, que aquí había una democracia resplandeciente, que aquí no había democracia. Siguen diciendo estábamos mejor. Como lo dijeron muchos años los que extrañaron a Porfirio Díaz. Aquí estábamos mejor con Calderón, estábamos mejor y la batalla de las cifras. Y entonces no entienden el fenómeno. ¿Por qué la gente votó por López Obrador? ¿Por qué ha seguido votando por Morena? Hay problemas, ahí la inseguridad es una cosa gravísima. Es muy seria, sí. Pero ¿por qué la gente confía en el presidente? ¿Por qué le cree cuando habla? ¿Por qué en cierta medida se comienzan a ver ya los avances de la estrategia de seguridad? ¿Por qué? Esas razones profundas, ¿a qué las atribuye la derecha? A la ignorancia. Desprecian a la gente. La gente es ignorante. Apoya a López Obrador por tonta. No, los tontos son ellos que no entienden. Vamos a pausa y regresando a ver si nos platica un poco, nos explica un poco esta planteamiento.
Bueno, platicando, escuchando con atención a Epigmenio Ibarra, le pedí a señor antes del corte a ver si nos explica esta hipótesis, este planteamiento que también está haciendo en su texto, que titula El invierno de su descontento, por lo que ya nos ha dicho, esta inquietud que plantea sobre cómo la plata, el dinero, el enojo de algún sector que no ha podido, uno, entender que a lo mejor ya no es su tiempo, ¿no?, de influencia. Dos, que no se logra reestructurar después del año 2018 y la victoria del presidente López Obrador, pero se acerca a ciertos comunicadores, a ciertos medios de comunicación para generar, ¿cómo dice? Descontento, utiliza una palabra muy particular. Sí, para sembrar el descontento. Lo que pienso es que la oposición tiene un problema genético y de composición. Se añadieron 3 fuerzas que tienen pensamiento distinto, origen distinto, propósitos distintos, unidas solamente por un propósito: reconquistar el poder. O no desaparecer, en algunos casos. Esa unión es un Frankenstein. Se rebeló contra su propio creador, contra Claudio X González. Entonces, en el frente político, la oposición tiene pocas perspectivas en términos del 2024. Pero tiene mucha plata, detrás de ella hay mucho dinero. Detrás de ella están los medios, la mayoría de los medios, salvo contadas excepciones. Y detrás de ella están también los líderes de opinión más influyentes del país. Revisa el panorama. ¿Y quién tiene una posición equidistante, equilibrada? Muy poquitos. En general, resuman odio contra este gobierno, rabia, molestia, y la expresan continuamente. Se creen todo lo que les filtran y y publican todo lo que les dicen. Y entonces publican cosas atroces, mentiras dichas una y otra vez, que en la cabeza de unos cuantos se vuelven verdades. Las campañas de WhatsApp, hablando de cosas insólitas, las especulaciones que van desde la salud del presidente hasta reuniones con narcos. Esas siempre han sido taquilleras, ¿no? Sí, que todo esto que es taquillero, pues sí, que pulsan. Y a mí me parece que se puede derivar la acción política, pasar de los foros políticos a los medios. Un fenómeno similar al que sucedió con Collor de Mello en Brasil, que fue un desastre. Totalmente. ¿Qué figuras tiene la oposición? Ninguna. Su pasarela con personajes muy menores te revela que están ayunos de ideas y ayunos de opciones. Entonces, falta que nos salga un Collor de Mello. Pero por lo pronto lo que estamos viendo es que los medios convencionales están incentivando su tarea de demolición de la Cuarta Transformación, que es, por un lado, permíteme un segundo, y por el otro lado lo que estamos viendo es que en la red hay un esfuerzo para quitarle lo bendita a las redes sociales. A las redes sociales, con mucha plata, muchos bots y con un odio que las vuelve prácticamente inmanejables. Yo, por ejemplo, no puedo interactuar con quienes me siguen. No puedo. Son choques muy duros, ¿no? No, copan, saturan el timeline de tal suerte que no veo otras menciones que insultos. Y las redes sociales es comunicación bidireccional. Ellos lo que tratan de hacer es de quebrar esta bidireccionalidad para hacer que las redes se parezcan a los medios y reproduzcan lo que los medios dicen y consolidar un sistema comunicacional.
Eso es lo que me parece que puede suceder en los próximos meses, que veamos eso. ¿Y no sería lógico que desde el aparato del gobierno, que desde los simpatizantes de Morena, que desde los afines, pudieran ser más fuertes en todo esto? Finalmente los reyes de las redes sociales fueron los cercanos, los simpatizantes de López Obrador, previo a la campaña. Ahí demostraron una gran fuerza. Por eso son las benditas redes sociales. No la lógica diría, pues ¿cómo es posible que los menos le estén ganando a los más? Es que no nos... A lo mejor la pregunta es tonta, pues, sí, pero lo planteo así. No es que estén ganando. Es el ruido y el carácter del ruido que están haciendo. Es su derecho. Cualquiera tiene derecho a expresarse. Aquí no puede haber ningún tipo de contención a la libertad de expresión. Esta transformación se basa en un principio fundamental. Es democrática, es pacífica y debe producirse en libertad. El problema es que tenemos que estar atentos, serenos y firmes frente a lo que viene, que ya está, que es que este sector esparce el odio de una manera que permee. No que permee, que genere en una minoría de 25-30%, el presidente lo ha dicho, son millones, un estado de descontento, que lleve a acciones incluso violentas, que rompa la estabilidad democrática en ese sentido. Entonces yo llamo a los comunicadores, a los líderes de opinión, a que se moderen. Están muy enojados. Busquen la crítica profunda. No se vayan con la finta. No engañen a la gente. No se engañen a sí mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación: consolidar la democracia en este país. Este país no era Suiza. En este país no había libertades. En este país no había muchas de las cosas que hoy tenemos. Y esto se ganó por la voluntad mayoritaria y consciente de la gente. A esa gente nos debemos. Entonces hay que ejercer el periodismo de una manera más libre y más responsable. Y tener cuidado, porque el poder neoliberal tenía varios mecanismos para cooptar a los periodistas. Por un lado, la plata que les sobraba. Por el otro lado, el plomo que también les sobraba. La llamada por teléfono, la coacción, la censura. Pero también tenía la seducción del poder. Hacía sentir a los líderes de opinión que tenían influencia, que tenían peso, que eran parte del poder, incluso que eran el poder. Entonces yo llamo a los líderes de opinión a que entiendan que nosotros, quienes estamos de este lado, detrás de los micrófonos, escribiendo, frente a las cámaras, no somos el poder. No somos el poder. Y que no caigan en esa tentación. Entiendo que la derecha no tiene opciones. Los medios y la prensa no son la opción. Me quedo con ese llamado que dice, con esta reflexión última también me parece destacable, ¿no?, sobre el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Sí. Entiendo la consideración que hace, pero pues desde mi óptica muchos de los comunicadores, de los analistas, de los columnistas hacen uso de su libertad de expresión, ¿no? Creo que algunos sí tienen una idea muy firme, muy clara de que lo que está sucediendo es el camino equivocado y así lo plasman. Otros piensan que no, que se está construyendo, otros piensan que va muy bien. Pero está bien, me parece que el llamado es absoluto. Que no mientan. Es un esfuerzo, que no mientan. Vamos a pausa y cerramos, ¿no? Sí. Cerramos luego del corte. Seguimos, señor. Entonces, que no mientan los comunicadores. Que no mientan, que no entren al juego del poder. No son ellos quienes compiten por los votos. Emiten una opinión, nada más. Son los políticos. ¿Dónde están los dirigentes de la oposición? ¿Dónde están aquellas o aquellos que pueden ocupar la primera magistratura y desempeñar un papel digno? ¿Con qué ideas? ¿Con qué programa? Yo creo que tenemos
entiendo la crítica al gobierno en el poder. Es un ejercicio necesario y es un ejercicio además válido en la democracia. Uh-huh. Pero lo que no entiendo es la mentira usada como arma, la calumnia como arma, las campañas de desprestigio que no se sustentan en hechos reales y que tienen una función corrosiva y que crean la imagen de falsos héroes de la libertad de expresión, que no lo son, porque la libertad de expresión se honra diciendo la verdad. Es libre quien dice la verdad. Es libre quien se somete a la única dictadura a la que ha de someterse un periodista, la dictadura de los hechos, como dice Carlos Payán. De acuerdo, pero ¿dónde dejamos, porque es insistente la referencia a quien emite la comunicación, pero ¿dónde dejamos a la audiencia? Pues una audiencia informada, una audiencia atenta, una audiencia que lo esté escuchando, una audiencia que reacciona a lo que usted dice para bien o para criticarlo. ¿Dónde dejamos esa audiencia que desde nosotros apreciamos hace ya varios años? Es madura. ¿Dónde los dejamos a todos ellos? ¿Como influenciables? No, es que ellos están... el grueso de la audiencia, el grueso, la mayoría, se parece al país, es el país. Hay una minoría rabiosa, muy resentida, y hay una mayoría que está apostando por la construcción y el cambio. ¿Por qué está apostando? Esa es la razón profunda que tenemos que entender. Entonces la audiencia sabe lo que quiere. La audiencia discierne. No me preocupa que la audiencia sea influenciable. Okay. Me preocupa ese círculo que se alimenta del odio y que es pequeño, pero que tiene mucha plata. Y que puede hacer daño al país y a la democracia. De nuevo, ya le hizo mucho daño con 36 años. Sería bueno que se entendiera que el país sufrió ya demasiado, que el país quiere un cambio y votó por ese cambio, y que López Obrador le habla a la gente de una manera que la gente entiende, acepta y apoya. Entonces la audiencia no me preocupa. No me preocupa que los periodistas, estos líderes de opinión que mienten, que toman partido, sin decir que toman partido, porque se vale tomar partido, pero hay que decirlo. Alimentan a esta minoría que se cree las mentiras y multiplica las mentiras, y en donde hay cada vez más encono. Me preocupan las derechas radicalizadas. A ver, no dejo de pensar en el gobernador de San Luis Potosí, hablando de derechas radicalizadas, propone capar a violadores y limpiar la sociedad. Y no le importa violar derechos humanos, lo acaba de decir el gobernador, ese es de Morena, ese es importado del verde, pero es de Morena. Yo no sé si eso no sea algo como extremo, un grupúsculo de la extrema derecha en un gobernador hoy de Morena. Pues sí, se equivoca el hombre y recibirá las medidas de rechazo correspondientes. Pero ese es el clima del que hablo, de minorías que se sienten arrinconadas. Pero conste que es de Morena, Sí, es de Morena. Está puesto. Acuérdate cómo llegó. Sí, acuérdate que las alianzas que se hicieron. Y el papá amenazó en la plaza pública de que si no ganaba a su hijo iba a haber problemas. Por eso. Conste que está bien. Ese hombre tiene arraigo y ganó. Entonces hay ideas de ese tipo que se arraigan y ganan en la gente, en ciertos sectores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues sí. A mí me preocupa no que seduzcan a la gente, sino que se crean sus mentiras. Y muy que el odio tiene una constante. El odio genera unidad. ¿Sobre qué creció el nazismo? Sobre la llamada comunidad del pueblo. Somos nosotros, sí. Los iguales. Por tanto, hay otros que no somos nosotros, sí, claro, a los que hay que rechazar. Y eso, en la democracia, hay que entender que
Nadie es igual, pero que todos somos semejantes. Buenísimo. Y por tanto, distintos. Y que la diferencia nos enriquece. La diferencia no nos mata, nos enriquece. Eso es a lo que yo llamo, a la tolerancia, al ejercicio periodístico apegado a la verdad y a la separación entre periodismo y poder efectiva. Hablan mucho de que se plantan frente al poder. No. Quieren ser el poder. Los medios no son el cuarto poder. Los medios no debieran ser el cuarto poder. Ese es un vicio generado por el viejo régimen. Los medios deben ser medios. Su nombre los define, no fines. Bueno, pues ahí está tremenda cátedra del buen Epigmenio Ibarra, donde pues no se lo esperaba la ultraderecha, ya que pues se les espera prácticamente unos tiempos muy oscuros, que no tienen opción, y pues Epigmenio Ibarra prácticamente demostrando que sí sabe de esto, y pues al parecer Claudio X González se equivocó. Esta coalición nunca debe haber existido, el PRI sobre todo, pero pues bueno, ahí están al respecto. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto, pues prácticamente se va consolidando el proyecto de Morena y hay que ver cómo le va a la oposición en el 23 y en el 24. Estoy muy curioso por saber cómo le va a ir en este 23, sobre todo en Estado de México y después en Coahuila, pero sobre todo en Estado de México y sobre todo en el 2024. ¿No ustedes qué opinan al respecto? ¿Quién creen que van a ganar este 2024? ¿Quién creen que va a ser candidato por Morena? Así que pues bueno, sin antes mencionarles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir estrellas color dorado, le presionas, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. O de estos 3 puntos color morado, le presionas y le das en quiero colaborar y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras. En apoyo al canal te lo agradecería muchísimo. Isabel OEG, saludos. Cosme Santibáñez, saludos. Emilio Laguna, saludos. Así es, el Piarmecé perdió miserablemente su tiempo haciendo babas. Silvia Martínez, saludos. Totalmente de acuerdo con Epigmenio. Mario Espinosa, se está oyendo de que dice el señor bola de prianistas ardidos. Completamente de acuerdo. Ana Suárez, saludos. Que se acabe todas las calumnias a nuestro presidente. Víctor Barber, saludos. Ahora ya no nos engañan, somos muchos más que el presidente López Obrador. José Luis Barrera, saludos. Estabas en contra de la militarización en México cuando Peña Nieto ahora lo defiendes, la inseguridad, dame botas del Mesías. Pues ahí está prácticamente la audiencia, pues se metió ahí también a opinar, unos gente en contra. Así que pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con el video, comentarlo y compartirlo para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.